Yo le bendigo una vez más. Yo soy evangelista Víctor Vázquez, llamado por Dios por su gracia, misericordia y amor. Hoy día martes a las 5 de la tarde tenemos una palabra de parte del Señor bajo el programa El Renacimiento. Y tengo la costumbre de dar una pequeña explicación acerca de lo que significa el renacimiento. El renacimiento significa, gloria a Jesús, aleluya, algo que nace, da fruto y muere. Y nosotros aplicando esta palabra o el nombre del tema a nuestra vida espiritual, nosotros tuvimos un renacimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos y morimos. Nacimos en Adán. Vimos la gloria de Dios, tuvimos comunión en Adán. Pero a través del pecado, de la desobediencia o a través de la desobediencia, gloria a Dios, al que vive, morimos. Pero vino Cristo a nuestras vidas y nos lavó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y nos dio vida juntamente con Él. Y fuimos sentados en lugares celestiales, venciendo sobre todo principado y sobre toda potestad en Cristo Jesús. Así que ahora nosotros nos arropamos en Cristo y todo lo que venga contra nosotros va a venir contra Cristo el poderoso. Gloria a Dios, gloria a Jesús. En este momento, en esta tarde, Dios me dio un tema y espero que sea de bendición para ustedes. Un tema muy poderoso de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestras vidas. Mire lo que dice, vamos a leer la escritura de Mateo 4. Dice 1. Y seguimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Dios Trino. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, gloria a Dios, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, es decir, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche muy bien esto, amado hermano, usted que me está sintonizando, esta palabra que Dios puso en mi corazón y puso en mi boca. Mire lo que estaba sucediendo. Satanás, como el gran engañador de este siglo, quería engañar a nuestro Señor Jesucristo. Como el gran engañador de este siglo, logró engañar a Adán y a Eva. Escuche bien esto. Y cuando le logró engañar a Adán y Eva, entonces Adán y Eva perdieron el dominio, perdieron la autoridad de esta tierra. Cuando Satanás vino con engaño y ellos obedecieron a la voz de Satanás, ellos vinieron a ser esclavos de Satanás, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, bajo el dominio de Satanás. ¿Qué sucede cuando usted se deja comandar o se deja comandar por un jefe de un trabajo? Cuando usted se deja comandar por el jefe de un trabajo, eso significa que usted está bajo el dominio del jefe. Y todo lo que el jefe le ordene hacer, usted lo va a hacer. Porque está bajo un dominio. ¿Y qué sucedió con Adán y Eva? Vino Satanás y le dijo: come del fruto de este árbol. ¿Y cuál fue la respuesta de Eva? Dios nos ha dicho que no podemos comer porque el día que comamos de cierto moriremos. ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? Le dijo: no moriréis. Aquí vino la mentira de Satanás, sino que sabe Dios que el día que coma de este fruto seréis como Dios,
sabiendo el mal y sabiendo el bien. Mire, qué astuto y qué gran engaño de Satanás, diciéndole a Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice que vio que el árbol era agradable a los ojos, gloria a Dios, al que vive. Gracias a Jesús. Y era un árbol codiciable, agradable para alcanzar la sabiduría. Wow. Vino el engaño de Satanás. Satanás le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coma de este fruto seréis como Dios, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo y el bien y el mal. Pero yo le tengo una respuesta a usted en esta tarde, a este engaño de Satanás. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el hacer su mandamiento es la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿cómo el diablo va a decir que desobedeciendo a Dios nosotros vamos a alcanzar la sabiduría? El diablo va a venir a tu vida y te va a querer engañar. Pero tienes que ser astuto y no te des engañar por Satanás. Porque el diablo va a querer venir a tu vida con engaño y a ponerte las cosas fáciles para engañarte. Y las cosas fáciles, el final es la destrucción. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo Satanás me va a decir a mí que desobedeciendo a Dios yo voy a alcanzar la sabiduría y la inteligencia? Porque esto es lo que Satanás le hizo ver a Eva. Dice, no moriréis, bien sabe Dios que el día que comas del árbol seréis como Dios. ¿Cuándo? Nunca podremos ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo? Como Dios no podremos ser nunca. Nosotros conocimos el bien y el mal por el pecado. ¿Por qué? Escuche bien esto, lo que Dios habla en esta tarde y pone en mi boca. Cuando Adán comió del fruto, cuando Eva le dijo, ten, come, y él comió, y dice que cuando comió se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Por qué? Porque conoció el pecado, conoció el mal. El pecado le hacía saber a él que estaba desnudo. El pecado le trajo en sí temor. Y dice la palabra de Dios que la voz de Dios se paseaba al aire del día. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? Y responde Adán, a Dios le dice, es que oí tu voz, en el huerto tuve miedo y me escondí. ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Vino a conocer el mal, el pecado. Le dijo a él que estaba desnudo. El pecado te avergüenza. El pecado nos avergüenza. El pecado te avergüenza. El pecado nos avergüenza. Cuando nosotros cometemos pecado, nosotros nos sentimos avergonzados por cometer pecado. Porque el pecado te avergüenza. Cuando tú sabes que has cometido pecado, te avergüenza. Y Adán sabía que había pecado contra Dios y supo que estaba desnudo. Mientras tanto, él no había desobedecido. Él estaba desnudo, pero él se podía ver su cuerpo y él
Él no tenía vergüenza de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él tenía un cuerpo santo, tenía ojos santos, tenía una mente santa. Todo era santo en Él y para Él todo era normal. Porque no había conocido el pecado, pero el pecado te avergüenza. Gloria a Jesús, aleluya. Y este es el engaño de Satanás. Satanás vino, escuchen bien esto, Satanás vino a querer engañar a Jesucristo. Escuchen esto. La palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado al mundo y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero por un hombre vino la vida y esto es a través de Jesucristo, Espíritu vivificante. Por Adán vino la muerte a todos nosotros y morimos por Adán. Pero a través de Jesucristo vino la vida. Y mire Satanás, lo mismo que hizo con Adán, gloria a Dios en el cielo, al Cristo de la gloria y al Espíritu Santo, te damos gloria a Dios. Quería hacer lo mismo con Jesucristo. Satanás sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Satanás sabía que Jesucristo venía con un plan de conquista, un plan de resurrección, un plan de ir a la cruz, un plan de victoria, un plan de vencedor. Pero Satanás quería estropear el plan de nuestro Señor Jesucristo. Satanás quería que Jesús le obedeciera. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Escuchen bien esto. Satanás quería que Jesús el Señor le obedeciera para pecar contra Él y estar bajo el dominio de Satanás y Él tomar el reino de Dios. Dios le dio el dominio a Adán. Le dijo, enseñoréate sobre los peces, sobre las aves, bestias, animales, las plantas. Todo te lo he entregado en tus manos. Enseñoréate en el mundo completo. Enseñoréate en todas las cosas que yo he creado. Y cuando Satanás engañó a Eva y Eva vino y trajo el fruto a Adán, obedecieron a la voz de Satanás los dos. Y cuando tú obedeces la voz de una persona, tú te sujetas a su dominio te sujetas a su dominio y vienes a ser un esclavo de aquella persona. Jesucristo dijo que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y todo aquel que sirve a otro